Bueno, muy bien, gracias por conectarse. Pues bueno, vamos a arrancar esta primera sesión de este ciclo de análisis simultáneo con esta serie tan extraña, tan particular, que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. No me abraces, estoy asustado, sería la traducción. Que seguramente si están aquí es porque ya la vieron, yo asumo, ¿no? Ya vieron todos los episodios, que en total los primeros episodios no suman 32 minutos apenas. Acaba de salir hace una semana la nueva temporada de la serie, después de años que no hubo ninguna entrega. Y bueno, en este análisis me voy a centrar solamente en la primera temporada, no vamos a hablar de las siguientes. Este, Me gustaría, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Voy a dejar a continuación el primer episodio, que es el que voy a dejar aquí reproduciéndose por completo, es el que vamos a ver como, digamos, em, de manera, sin interrupciones, solamente vamos a ver el primero y los demás los vamos a ir comentando encima, para que lo tengamos pues fresco, ¿no? Se me olvidó compartir el sonido. Para que lo tengamos fresco y como que tengamos un primer pie en el asunto que vamos a tratar a continuación. Hay como, pues claro, una especie de hipótesis aquí. Finalmente, como todo ejercicio, si el análisis de cine pues es un ejercicio académico, intelectual, pues se fundamenta en una aproximación que se tiene hacia el producto. Em, pues, es decir, una investigación universitaria pues se fundamenta así, en una primera aproximación. Hay quien le llama esto una hipótesis de trabajo. Sí, de algún modo, una hipótesis de trabajo de esta serie es que nos queda muy claro cómo la serie funciona como una especie de sátira de estos programas y productos audiovisuales dirigidos al público infantil, ¿no? Plaza Sésamo, sin duda, quizá el más famoso, aunque han habido muchos otros antes y después, eh, digamos, de programación televisiva para niños. Nos queda claro, pues, que la serie es una especie de sátira, parodia, quizá, bueno, habría, por supuesto, distinciones entre la sátira y la parodia o burla, etcétera. Pero específicamente, ¿de qué? ¿De qué es lo que esta serie propone una lectura crítica frente a estos productos audiovisuales? Pues bueno, me parece que el asunto es leer la serie como un adoctrinamiento, ¿no? O sea, lo que hace esta serie es, en muy buena medida, pues el adoctrinamiento infantil. O lo que esta serie propone es una lectura crítica del adoctrinamiento de los niños. Eso es lo que vamos a plantear ahorita, pues por mi formación, por mis intereses teóricos, pues vamos a hacer una lectura construida desde la crítica a la ideología y desde el psicoanálisis también. Entonces, vamos a ver el primer episodio nada más, completito, ahorita sin interrupciones, y vamos a regresar al episodio y vamos a ir puntuando algunas cosas y así vamos a ir avanzando a lo largo de todos los episodios. Entonces, bueno, para tenerlo fresco, vamos a arrancar con el primero de ellos. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face, Whoa! walking along and smiling at me. I don't see what you mean. 'Cause you're not thinking creatively. So take a look at my hair. Cool. I use my hair to express myself. That sounds really boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky,
I can see a hat. I can see a cat. I can see a man with a baseball bat. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now, using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Here's another good tip Yeah? of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favorite color. Blue. Green. Green is not a creative color. There's one more thing that you need to know before you let your creativity flow. Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative. Get creative. Now let's all agree to never be creative again. Muy bien, pues ese fue el primer episodio de Don't Hug Me, I'm Scared. Vamos a ir señalando, ¿no? Algunos puntos importantes del episodio que nos permitan construir una lectura crítica de lo que se está proponiendo aquí. Entonces vamos a, por un lado, a entender los argumentos, yo creo, que tiene la serie, y por otro lado también vamos a hacer una lectura de estos argumentos, ¿no? Y pues bueno, de este título colorido pasamos a los objetos. Esa lectura de los objetos nos que se evidencia en que precisamente las primeras cosas que vemos son objetos, mercancías. Una de ellas, importante señalarlo, es ese periódico que dice que es de derecha, ¿no? Pues eso es lo que dice precisamente el título del periódico, ¿no? Y vieron cómo el pato, ¿no? Era el que aparecía en la moneda. O sea, la moneda tiene un pato, como el pato que va a aparecer después, ¿no? Y luego vemos todos estos objetos, pero no son solo objetos, o sea, el punto es ver a esos objetos como mercancías, o sea, es decir, mercancía en el sentido marxista del término, o sea, objetos que están fetichizados, posibilitados por las condiciones de producción económicas. Ahí aparece el título del episodio, ponerse creativos. Get creative. Get creative podría traducirse como, por un lado, ser creativos, alguien lo traduciría. Me parece que una traducción un poco más precisa sería sé creativo, es decir, en un imperativo, ¿no? Sé creativo. Esto del imperativo es importante porque precisamente lo que se nos está planteando aquí es como hay un ordenamiento, una orden que se nos está dando para ser creativos. Esos objetos, además, van a tener una participación especial, ¿no? A lo largo de los siguientes episodios van a regresar esos objetos. Vemos por aquí, pues, el teléfono rojo que va a sonar de nuevo en el episodio sobre la comida. Vemos el libro de cocina que va a estar presente en el episodio de la comida también. Este calendario que dice 19 de junio va a aparecer una y otra vez.
bueno, los colores rojos y azules van a estar repitiéndose a lo largo del episodio también. Ahora, esto del ser creativo me parece que es un ordenamiento que podríamos ya empezar directamente a plantearnos, ¿no? ¿Sé qué significa cuando una serie infantil nos presenta eh, el imperativo de ser creativo, de get creative? Pues bueno, esto es básicamente una de las paradojas de la comunicación humana que señalaba la Escuela de Palo Alto, ¿no? En este famoso libro Pragmática de la Comunicación Humana, donde indicaban sus famosos 5 axiomas de la comunicación. El más famoso es el primero, que es donde usualmente se quedan en las escuelas de comunicación, donde eso es lo único que les enseñan, eh, que es no se puede no comunicar. Em, bueno, pues la Escuela de Palo Alto, además de esos 5 axiomas, proponía 5 tipos de paradojas que son respuestas a sus propios axiomas. Y una de esas es una muy parecida a Get Creative, que era be spontaneous, o sea, sé espontáneo. Y entonces ellos señalaban que es una paradoja cuando alguien te pide que seas espontáneo frente a alguna actividad, y que me parece en muy buena medida podríamos usar como sinónimo de ser creativo. Es decir, si seguimos la orden de ser espontáneos, nos dicen ellos en el libro, entonces no seríamos espontáneos, porque estaríamos precisamente respondiendo a un ordenamiento y nuestra respuesta y nuestras acciones estarían en función de cumplir esa orden. Entonces, el mejor modo de seguir la orden, ser espontáneo, es no siendo espontáneo. Curiosamente, podemos decir algo parecido acá con ser creativo. El mejor modo de ser creativo es no siendo creativo, porque ser creativo respondiendo al ordenamiento de ser creativo es ser creativo bajo los términos de este tipo de adoctrinamiento específico. Ahora, ¿qué tipo de adoctrinamiento es? Bueno, el adoctrinamiento es, por supuesto, se manifiesta a través de la materialidad de un objeto, ¿no? O sea, el adoctrinamiento no es una especie de fantasma que está presente, así como la materia oscura o la energía oscura, ¿no? Que dicen los físicos que existe, sino se manifiesta en objetos específicos, eh, los cuales nos interpelan. Este concepto de la interpelación, probablemente lo conozcan, es uno de los más famosos conceptos de la teoría de Althusser de la ideología, ¿no? La interpelación es el hecho de que cuando ustedes van por la calle y un policía les dice, hey, tú detente, ustedes se detienen, aunque no sepan si el policía les estaba hablando a ustedes, ¿no? ¿O no les ha pasado que van caminando por la calle y alguien les empieza a saludar a lo lejos y ustedes le devuelven el saludo? Y en realidad le hablaban a alguien que estaba atrás de ustedes. Es decir, en realidad esta persona no les estaba saludando a ustedes, sino a la persona que está detrás de ustedes, ¿no? Pero ¿por qué ustedes le devuelven el saludo? Bueno, diría Althusser, porque fueron interpelados, es decir, hubo una, digamos, en términos de la comunicación, ¿no? Hubo un mensaje que lanzó un emisor y ustedes se colocaron en la posición de receptor. Es decir, ustedes se volvieron receptores precisamente al asumir que ese mensaje estaba siendo dirigido a ustedes. Esto es la interpelación. La libreta, esta libreta, eso es lo que está haciendo. Se está interpelando a estos personajes. Ahorita vamos a hablar de qué son estos personajes, quiénes son y demás, ¿no? Pero por lo menos en un primer momento lo que ubicamos es que de los objetos, hay un objeto que me interpela, que literalmente me habla, ¿no? Me habla, este objeto me habla. Y estos objetos, yo decía, no son solo objetos, son mercancías en el sentido marxista de lo que una mercancía es. Entonces, la libreta empieza a hablar sobre la creatividad, ¿no? Y le pregunta el personaje amarillo, ¿cómo consigues la idea? Pensando creativamente. Bueno, ahí está la primera de las tautologías, ¿no? O sea, ¿cuál es tu idea favorita? Mi idea favorita es ser creativo, dice la libreta. Es decir, su idea es tener ideas, digamos, ¿no? ¿Y cómo consigues una idea?
pues pensando creativamente. Aquí está la tautología funcionando, ¿no? O sea, el mejor modo de ser creativo es pensando creativamente. Mira esta naranja, ¿qué es lo que tú ves? Pues es solo una naranja, tal vez para ti, pero no para mí. Yo veo una cara feliz. Es decir, la libreta lo que está diciendo es que a través de la creatividad puede ver algo que los demás no pueden ver, porque no piensan creativamente, dice la libreta, ¿no? Uso mi cabello para expresarme. Y ante una respuesta, ¿no? Que no es lo que la libreta quiere escuchar, simplemente lo repite, uso mi cabello para expresarme. Este momento, ven las nubes en el cielo, no lo encuentran emocionante, no. Y la libreta se pone una lupa, eh, digamos, un lente se pone en los ojos. Ahorita vamos a ver por qué lo estoy señalando. Y este lente es lo que le permite a los personajes ya no ver nubes, sino ver un gato, ver un perro, ver un beisbolista, ver una escalera apoyada sobre un tronco, ¿no? O sea, como cualquier forma que encontremos, ¿no? Hay una muy famosa escena de una famosa película que se llama They Live, en la que sucede algo muy parecido, ¿no? En They Live, de lo que trata es que este personaje que ustedes ven, encuentra en una iglesia abandonada una caja con lentes de sol que no parecen tener nada especial físicamente, ¿no? Pero él se da cuenta, esta es la famosa escena, de que cuando se ponen los lentes, el mundo se ve en blanco y negro y sobre todo los objetos como la publicidad, las revistas, los libros, las películas, todos los objetos de las industrias culturales, eh, que ahora les llaman industrias creativas, ¿no? O sea, industria creativa, gestión cultural y esas cosas, pues es la versión light, ¿no? De Adorno y Horkheimer. Eh, puede ver, digamos, el mensaje oculto detrás, ¿no? O sea, detrás del anuncio publicitario que nos vende una computadora está el mensaje de obedece. Ahí está, obey. Entonces, cuando el personaje se pone los lentes, puede ver la realidad detrás de las cosas. Esta sería una primera lectura y me parece que es pues la lectura que nos propone la película. Detrás del anuncio publicitario de la mujer en bikini y la playa, lo que puede ver es cásate y reprodúcete. Y así, a lo largo de varias escenas, y bueno, se desarrolla pues toda una historia, por supuesto, ¿no? En la película, que se llama They Live, ellos viven, ellos están vivos, sería como una especie de la traducción del título, pues esto es lo que él nota, ¿no? En una tienda de ropa, no pienses de manera independiente, consume. El consume era, estamos vendiendo, ¿no? Estamos de promoción en la tienda. Sí, fíjense cómo está viendo la realidad detrás de las cosas. Esta sería la lectura de la película. Diríamos entonces que en una primera lectura, fíjense cómo lucen los puestos de revistas. Mira la televisión, obedece, no pienses, consume, no leas, mantente adormilado, sométete. Entonces son los mensajes detrás de los objetos de consumo. Ahora, entonces, la primera lectura sería que la crítica a la ideología pues sería encontrar cuál es el mensaje verdadero detrás de las cosas. Compra, no cuestiones a la autoridad, no imagines. Es decir, en un primer momento, que no me parece un momento equivocado, pero sí es solamente un primer momento, hay otro lado de la moneda, del cual ahorita quisiera hablar. Eh, aquí el personaje ve a otro hombre y fíjense, ¿no? Se ve como si fuera un monstruo o algo por el estilo. Pues bueno, luego vamos a ver qué es esto de los monstruos, ¿no? Digo, no vamos a analizar esta película, pero esta escena es muy, muy especial para eso. Entonces, detrás de las cosas, la realidad de las cosas es los monstruos que hay detrás de la piel, los mensajes que tienen los objetos de consumo. Y entonces, la ideología sería ese relato, ese fetiche
con el que se inviste la mercancía y que recubre el verdadero mensaje detrás de las cosas. Entonces, el poder no puede simplemente dar la orden de obedece, la orden de cásate y reprodúcete, la orden de subordínate, la orden de este es tu Dios, el dinero, sino que tiene que disfrazarlo, ¿no? Tiene que disfrazarlo de mujeres en bikini, tiene que disfrazarlo de revistas de golf, tiene que disfrazarlo de computadoras nuevas, etcétera. Y la crítica a la ideología sería pues descubrir eso que está detrás, ¿no? Y está bien, o sea, no me parece equivocada esta lectura. Vamos a regresar a la serie. Me parece que podremos complementarla, eso sí. Entonces, lo que sucede aquí es esto, ¿no? La libreta les dice, ponte estos lentes y ya podrás ver detrás de la nube a un sombrero, a un gato, a un hombre con un bate de béisbol. Es decir, detrás de estos objetos ordinarios hay algo extraordinario. Y esto extraordinario solo lo vas a poder ver una vez que pienses creativamente. Y el modo en el que la libreta representa este pensar creativamente es agarrando una lupa y poniéndosela en el ojo. Es decir, gracias a estos lentes vas a poder pensar creativamente. Digamos, es como una ligera inversión, no porque vaya en sentido contrario, de la escena de They Live. Es decir, mientras que el tipo se ponía unos lentes para ver lo que había detrás, digamos, lo que se presenta aquí es el mecanismo contrario, pero realmente es el mismo funcionamiento, ¿no? Es decir, ponte los lentes para poder ver lo que hay detrás, o quizá quítate los lentes para poder ver la realidad de las cosas, ¿no? En este momento podríamos hacer como una crítica ideológica a lo que nos está proponiendo la libreta, que si yo me quito los lentes, ya podré ver detrás de ese sombrero, detrás de ese perro, detrás de ese hombre con un bate de béisbol, ya podré ver la realidad de las cosas, que pues es una nube, es solamente una nube. Bien, esa sería una primera lectura, ¿no? De lo que nos está proponiendo la libreta. Ahora, vamos a ver digamos, es una especie de otro lado de la moneda, ¿no? Esto es bien interesante porque uno diría, ¿por qué sucede esta escena donde la libreta clausura al payaso, ¿no? O sea, ¿por qué el payaso no es interesante, no es correcto? Es como lo de los colores también, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Pinta tu color favorito, azul, rojo, verde. Y la libreta le dice que el verde no es un color creativo. Es como una de las frases famosas de la serie, ¿no? ¿Por qué el verde no es un color creativo? Una lectura que podríamos hacerle, hay abundancia de videos que supuestamente analizan la serie. En YouTube hay un montón, ¿no? Y entonces empiezan en el delirio a decir que porque el verde es el color de los billetes y el verde aparece en tal escena y en tales objetos y esos objetos representan tal cosa y por eso el verde no es un color creativo. Me parece que una lectura mucho más modesta, ¿no? No tan clavada como la que yo les quisiera proponer, es que no hay ninguna razón por la que el verde no es un color creativo. No hay ninguna razón. Y precisamente ese es el punto. O sea, pudo haber sido verde, pudo haber sido azul, amarillo, blanco, el color que sea, da igual. O sea, solamente funciona este adoctrinamiento borrando un elemento que es casual, que es un elemento que realmente no dice absolutamente nada, ¿no? Al borrar este elemento que no es aceptado, que no es adecuado, el dibujo del payaso, el color verde, que no es un color creativo, lo que nos permite el relato ideológico que nos está contando la libreta es el ordenamiento de la realidad, ¿no? O sea, la realidad puede ordenarse gracias a que pensamos creativamente, gracias a que hemos excluido al verde porque el verde no es un color creativo.
el beta nos da también otra serie de órdenes, ¿no? Consejos de cómo pensar creativamente. Escucha a tu corazón, escúchate a ti mismo, escucha a la lluvia, escucha lo que está a tu alrededor y escucha las voces en tu cerebro. O sea, escucha aquellas cosas que están dentro de ti, pero que no son parte de ti, podría ser, ¿no? Me parece que en esta tautología podemos ubicar el otro lado de la moneda de Dayleaf. Entonces, en Dayleaf se trata de que frente a cómo está la realidad que conocemos, hay un mensaje detrás de las cosas, hay un mensaje detrás de la publicidad, detrás de los objetos de consumo. Si yo me pongo los lentes, yo podré ver cómo, o sea, dónde está la mano que mece la cuna. Si yo me pongo los lentes, yo podré ver al titiritero moviendo los títeres del consumo, ¿no? Yo podré ver a la élite que lo administra todo, ¿no? Esa es la lectura de Dayleaf, pero vamos a ver una parodia de esa escena de Dayleaf que hizo Armand Van Helden, que es un DJ, y entonces en un video musical hace una referencia a Dayleaf, pero vamos a notar cómo funciona esta referencia. Bueno, entonces, ese es el otro lado de la moneda de Dayleaf, ¿no? Entonces, mientras que en Dayleaf, el tipo se pone los lentes y esto le permite ver la realidad del control que hay detrás de las cosas. Entonces, y luego nos vamos con esto, ¿no? Y cómo leer lo que está sucediendo aquí. Una manera sería, por supuesto, pensar que detrás de las cosas no hay ningún control, ¿no? O sea, que no hay ninguna mano que mece la cuna, que no hay ningún titiritero que mueve los hilos del mundo, que sería la lectura paranoica que hay en Dayleaf. Y entonces lo que nos estaba proponiendo aquí el video musical es que no hay eso. O sea, detrás de las cosas solo hay el placer sexual, ¿no? Entonces sería, por supuesto, una primera lectura que sería la más fácil y
por supuesto, lo divertido es desconfiar de la lectura más fácil, ¿no? Esa sería, por supuesto, la lectura más sencilla, ¿no? Detrás de las cosas está solamente el placer sexual. Me parece que una lectura más interesante es notar cómo más bien el placer sexual está controlado, ¿no? O sea, el placer sexual es el placer del poder, ¿no? Fijémonos entonces, ¿no? Que los mensajes que él encuentra detrás de las cosas no son estos mensajes ocultos, horribles, que habrían en la lectura ideológica anterior, ¿no? Sino son los mensajes de escucha, baila, sexy, fiesta, ¿no? Todos los mensajes que aparecían allá, ¿no? Y ve a personas a su alrededor, éxtasis, muévelo, no puedes resistir la música y demás. Es decir, creer que detrás de las cosas lo que se encuentra es placer, ¿no? Esa sería una primera lectura de esto que estamos viendo acá. Pero me parece que esta sería la lectura que habría que rechazar, ¿no? O sea, más bien la lectura sería cómo el placer está también controlado por la ideología. Es decir, mientras que en They Live, la ideología sería seguir las órdenes de la represión. El mundo es un constante estado de represión, de adoctrinamiento, de adormilamiento del sujeto a través de los objetos de la mercancía. Este video me parece nos presenta el otro lado de la moneda, donde incluso el placer está comandado por esta ideología. Es decir, incluso solamente sentir placer más allá de la ideología es, por supuesto, algo fundamentado en el edificio ideológico. Es decir, la ideología nos provee los mecanismos para mantener ese placer. La ideología nos provee los mecanismos para creer que nos estamos ausentando de ese placer. La ideología nos provee los mecanismos para creer que solamente estamos gozando y disfrutando más allá de seguir el adoctrinamiento ideológico. Entonces, esta segunda lectura me parece que es lo que debemos de proveernos en Don't Hug Me, I'm Scared, donde vemos que detrás de las cosas hay algo oculto. Detrás de los objetos con los que pensamos creativamente hay algo oculto. Y esto se manifiesta una y otra vez en la serie, ¿no? Con esta especie de rupturas de la cuarta pared, dirían algunos, como esta, ¿no? Donde hay una especie de metaficción, ¿no? Vemos las cámaras que están grabando la serie. ¿Sí se dan cuenta de cuál es el único personaje que no cambia? El rojo. Sabemos bien por qué, ¿no? Si vimos pues el último episodio de la serie, sabremos por qué el rojo es el que se mantiene igual. Entonces, digamos, ahí está el personaje rojo, pero el rojo se queda allí igualito y es más bien el personaje amarillo y el pato los que físicamente cambian, crecen de tamaño, se vuelven estas botargas gigantes. Ya no los títeres. Ahora viene pues este momento como de especie de corte, ¿no? Detrás del pastel está la muerte, están los órganos, está aquello que es lo real del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, este primer episodio de la serie lo que único que nos está proveyendo es como una primera clave de lectura que es, están los objetos y está aquello que se lee o que se puede leer detrás de los objetos. Entonces, de un asunto tan espontáneo como la creatividad de dibujar un payasito, la creatividad de ver en las nubes a un perro, en realidad se está siguiendo cierto adoctrinamiento. Entonces, esa es la clave de lectura de la serie. O sea, todos los episodios son, por supuesto, un adoctrinamiento. Come on, guys, stop mucking around. We only have 5 minutes until our show's on. That's not enough time.
There's always time for a song. What? Who is that? Time is a tool you can put on the wall or wear it on your wrist. The past is far behind us. The future doesn't exist. Oh, what's the time? It's 9:15. Time to have a bath. Nótese aquí como el objeto, ¿no? Antes el objeto era una libreta, ahora es un reloj, luego va a ser una abejita, el refrigerador, la lámpara de noche, etcétera. Todos los objetos, cada uno de estos objetos nos provee de un relato. Y es un relato distinto, por supuesto. La libreta no habla del tiempo o de la comida, habla de cómo ser creativo. El refrigerador no habla del tiempo, del amor, habla de la comida y así. Pero en realidad, lo interesante no es notar cómo todos esos objetos, más los otros objetos de los cuales solo tenemos ciertos vistazos, ¿no? Por ese último episodio en el que hay unos flashazos de estos otros objetos. No se trata de pensar qué es lo que nos están diciendo esos objetos, sino del lugar desde el cual nos están hablando. Y esos objetos nos están hablando, claro, desde la posición del adoctrinamiento ideológico. Así como la libreta se le preguntaba, pero ¿y cómo piensas creativamente? Y respondía la libreta, pues pensando creativamente, esta tautología, esta serpiente que se come su propia cola, aquí lo vamos a ver, ¿no? O cuando el pato le dice, eso es aburrido, y la libreta simplemente repite, uso mi cabello para pensar, ¿no? Aquí lo vamos a ver, o sea, el tiempo les está imponiendo estas condiciones de existencia. De un momento al otro saltan de la mesa a la bañera y el pato señala, pero ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a bañar si ya estamos limpios? Y el objeto no le interesa esta objeción, simplemente mantiene la marcha del tiempo. What do you mean? We're already clean. Scrub, scrub, scrub till the water's brown. Time is a ruler to measure the day. It doesn't go backwards, only one way. Watch it go round like a merry-go-round. Going so fast like a merry-go-round. Let's go on a journey through all time. A time that's changing all the time. It's time to go to time. But we don't really want to. We're going to miss our show. Don't be stupid, friends. Come on, it's time to go. Time was old, like a Victorian time. With cobbles and plague and speaking in rhyme. With cobbles and chimneys, a simpler time. This tree that is old has circles inside. The tree that is older has shriveled and died. The apple that's fresh is ripe to the core. And I'm not over time, and I'm not anymore. Time can be told by the moon or the sun, but time flies fast when you're having fun. Entonces, bueno, el Verba nos provee los mecanismos para disfrutar, ¿no? O sea, el tiempo pasa muy rápido cuando estamos disfrutando. There's a time and a place for mucking around. Pero tu goce tiene que estar controlado también. O sea, hay un momento para todo y hay un momento para trabajar. Es decir, por supuesto, los mecanismos con los cuales se controla tu disfrute, tu goce, tu relajación, tienen que ser productivos también. O sea, tienes que descansar para poder seguir trabajando. Entonces vemos ahí al amo funcionar sin que haya ningún control sobre nuestras vidas, ¿no? O sea, el amo, incluso cuando nos da los mecanismos para disfrutar, tiene que ser en sus propios términos, ¿no? Nos dicen que sí tenemos días libres en el trabajo, pero son en los términos que le convienen a la empresa, ¿no? Es decir, es un subordinamiento constante a lo que el amo nos indica de cómo debemos de producir, de cómo nos debemos de relacionar entre nosotros también. And camping. I'm friends with my dad. Sabemos que el papá va a salir, ¿no? Va a ser un personaje recurrente y va a tener como cierto rol. Time went new and got old like history. Stuff from the past went into a mystery. An old man But died. look, a computer. Everything's cool. It's the future. Time is now. The future are new. And look at all the wonderful things you can do with gadgets and gizmos and email addresses. My daddy. Bueno, no, por supuesto, no es aleatorio la clara alusión pornográfica que hay en esta escena, I ¿no? can't computer. Look at the time. It's quarter to Wonderful things Además, no sé si alcanzan a escuchar lo que dice el personaje amarillo. you
can do with gadgets and gizmos and email addresses. My dad is a computer. My dad is a computer, ¿no? Pero o sea, suena como cunt. Cunt es un insulto peyorativo usado usualmente contra mujeres en Inglaterra, ¿no? My dad is a cunt, ¿no? Mi papá es una puta, por así decir, podría ser más o menos la traducción, ¿no? Hay varios juegos de palabras interesantes, ¿no? En los episodios. Pero a mí me parece como algo que resulta interesante en este episodio del tiempo es ver al reloj, como lo llama Néstor Brownstein, en un libro sobre la técnica y el discurso capitalista, como un servomecanismo, ¿no? O sea, por un lado, creemos, claro, esto, y esto es, además, no lo inventó Brownstein, esta es una lectura totalmente marxista, ¿no? Nosotros creemos que usamos a un reloj, ¿no? O sea, creemos que nos ponemos un reloj en la muñeca o que volteamos a ver el reloj en nuestro teléfono y entonces usamos el reloj. Bueno, claro que la lectura marxista sería notar cómo más bien el reloj te utiliza a ti. Tú eres un mecanismo del propio reloj, de la marcha, de la producción. Piénsese, por ejemplo, cómo es tan común escuchar en la radio o en la televisión, ¿no? Esto está muy interesante, ¿no? Gracias a nuestro invitado por estar aquí, platicarnos esos temas tan importantes e interesantes, pero el tiempo se nos acabó, ¿no? Entonces necesitamos terminar aquí el programa, necesitamos hacer una pausa, necesitamos interrumpir esto para un anuncio de nuestros patrocinadores. Ahí vemos, por supuesto, cómo el tiempo marca una marcha de la cual no hay control de ningún tipo. Es una marcha de la técnica y es una marcha del discurso del amo. Es una marcha con la que el amo nos utiliza a nosotros como mecanismos de su propio andar. Y eso sería la lectura tan interesante de Marx y tan peligrosa, ¿no? O sea, cómo en realidad ustedes no usan a los objetos, sino que los objetos les utilizan a ustedes. Ahora que lleguemos al punto de la computadora, vamos a notar eso con nuestra huella digital. Look at the time. It's 7:45. There's fish on my... Nótese aquí, por ejemplo, cómo el personaje rojo va a romper con la rima, ¿no? Es otro momento interesante, o sea, tal parece que estos personajes, el niño amarillo, el pato y el personaje rojo, como que terminan en su estupidez. Es una estupidez que le molesta al objeto, por supuesto, ¿no? Es una estupidez que interrumpe la marcha del amo que se manifiesta a través de los objetos. Escuchen la rima que se va a romper aquí. It's 8:20. There's fish on my tray. It's 11 to 12. There's fish in the bath. It's 9:30. There's fish everywhere. Fish everywhere. It's 7:45. ¿No? ¿Escucharon? It's 7:45. There's fish in my plate. There's fish on my plate. It's 20:8. There's fish on my tray. Fish in my tray. It's 11 to 12. There's fish in the bath. It's 9:30. Fish in the bath. Y entonces parecería que él va a decir fish all around para complementar la rima. Y no, lo que sucede es It's fish everywhere. Fish everywhere. fish everywhere. O sea, sí, dice lo mismo que fish all around, o sea, pescado a nuestro alrededor, o fish everywhere, pescado en todos lados, pero interrumpe la rima. O sea, esto me parece como interesante. Parece ser que el sujeto no le permite al objeto funcionar de manera fluida, continua, sin problemas. Notaron ya también, ¿no? El otro objeto que es tan recurrente en la serie, el caballo. It's 7:45. There's fish on my plate. It's 20:8. There's fish on my tray. It's 11 to 12. Por ejemplo, aquí, en esta pintura de dos caballos, el caballo de aquí, el caballo de aquí. Difícil no pensar, ¿no? En el caso del pequeño Hans, ¿no? Del que nos habló Freud, este niño que le tenía fobia a los caballos, porque los caballos, de algún modo, funcionaban como un agente que representaba al padre, ¿no?
aquel sujeto que competía por el amor de la madre con el niño. Entonces, el niño quería que el padre ya se muriera para que pudiera quedarse con la mamá. No, lean el caso, ¿no? Es un caso maravilloso, ¿no? Del pequeño Hans. Y bueno, no, es difícil como ver a los caballos que aparecen en la serie y no pensar tal vez en el Hans, ¿no? Helps us make pizza. It keeps things in line. But when did it start? Nótese cuando el pato empieza a cuestionar al objeto, ¿no? O sea, empieza a plantear una duda de, pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué hay tiempo? Tal vez el tiempo no es algo que debemos de dar de antemano, debemos de asumir como normal y natural. El reloj tiene dos respuestas. La primera respuesta es otra vez la tautología, que es la primera que va a dar ahorita. And when will it stop? Time is important, and I am a clock. El tiempo es importante y yo soy un reloj. O sea, el tiempo es importante porque digo que el tiempo es importante. Ahí está otra vez la tautología. If we run out of time, then where does it go? Is time even real? Does anyone know? Maybe time's just a construct of human perception, an illusion created by. Sunrise. Entonces, bueno, está la opción de responder con la tautología que nos provee el objeto, o sea, este relato ideológico que no se fundamenta en nada más que en su propia importancia. El tiempo es importante y soy un reloj. Y está, por supuesto, la violencia del objeto, ¿no? O sea, el objeto gritándome, el objeto interpelándome de manera hostil, el objeto indicándome que me voy a morir, el objeto indicándome que el verde no es un color creativo, el objeto indicándome que me voy a quedar solo, sin amor, el objeto indicándome que me voy a morir porque no sé comer bien, que pues son los temas que vendrán a continuación, ¿no? Es decir, el objeto no es solamente un objeto, sino que en tanto resulta como sintomático del esquema de producción y de la mercancía, es por supuesto algo que funciona como un adoctrinamiento, ¿no? Isn't it nice? Vamos a ver, ¿no? El personaje amarillo se emociona con esta mariposa, la matan, se va todo triste, ¿no? Y se topa con otro bichito que le va a hablar del amor, ¿no? Que bueno, es una frase que funciona en inglés, ¿no? Love bug, o sea, como el bicho del amor, ¿no? I hope you don't mind if I ask you a question. A little baby pigeon. Have you ever wondered why we're here? What's it all about? You've no idea. And everywhere you look, all you see is hatred and darkness, death and fear. But you know it doesn't have to be that I hate you and you hate me. 'Cause even though we're different, it doesn't make a difference. And we can live in harmony. I know you don't know who I am, but maybe I could hold your hand, and together we could understand about love. Huh? I feel tingly. Yes, that's love, my friend. And it's time for you to learn all about it. And do you ever feel like life's unfair? 'Cause everybody hates you and no one cares. But if you follow me, maybe you will see that love is everywhere. What is love? Is it in the sky? No, it's a feeling deep inside. Because I'm hungry. No, you're lonely. I can see it in your eyes. I don't understand. Don't worry, you will soon. Come and meet some of my friends. They know all about love. Come on, just over the rainbow. Bueno, que es interesante cómo el tema de este episodio pues es el amor, ¿no? Entonces es un acto que uno creería es lo más espontáneo, lo más maravilloso que alguien puede sentir, ¿no? Es algo que está atravesado y posibilitado y creado por el adoctrinamiento ideológico, otra vez el caballo, ¿no? Esta escena está muy divertida, ¿no? Entonces, bueno,
cómo leer este asunto del amor, este asunto del sujeto que cree que el amor es algo espontáneo? Bueno, lo que nos está señalando este episodio es que el amor no es nada espontáneo, es el seguimiento del ordenamiento ideológico, es el seguimiento del imperativo ideológico. Amo este árbol y amo esta rama. No, 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 así no se ama. Es decir, hay una manera correcta de amar. Y esto lo notamos con tanta frecuencia en el entramado digital de hoy, ¿no? Donde nos dicen cómo debemos de amar al otro, ¿no? Y que debemos de cuidarnos de que no estemos en esta cosa que le llaman relaciones tóxicas, ¿no? Que es la psicologización del mundo de hoy, ¿no? Que debemos de reconocer si no estamos en una situación donde nos violente, ¿no? Que debemos de alejarnos de estas situaciones tóxicas, de estas personas tóxicas, de no ser una pareja tóxica, de estar todo el tiempo con lo que se le llama responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, donde ustedes son responsables de todo lo que le pasa al otro, ¿no? Es una total infantilización del mundo, por supuesto, ¿no? O sea, todos los demás son responsables de mí, deben de cuidarme a mí, deben de procurarme a mí, deben de hacer lo que yo quiero que hagan, deben de responder y de responsabilizarse cuando no hacen lo que yo espero que el otro haga. Eso es el adoctrinamiento ideológico del amor. O sea, el amor es lo que yo espero que el amor sea. Cuando el amor bien podría ser precisamente aceptar la total ausencia de control sobre el otro, ¿no? De que no hay una manera de saber lo que el otro realmente piensa, siente, entiende, quiere, ¿no? Porque incluso cuando el otro me dice, yo también te amo, ¿cómo sé que lo que entiende por amor es lo mismo que yo entiendo por amor cuando yo le digo que le amo? Claro, porque finalmente la autoridad del amo que funciona hoy, y aquí es donde es tan interesante ese equívoco que se crea entre el amo y el amor en español, es que el discurso del amo, o sea, lo que el amo quiere que el amor haga, es que tú ames al amo. Entonces, cuando yo amo al amo, es porque no solo me someto a la autoridad del amo, sino que yo siento que tengo una relación especial con el amo. Este muñequito, ahorita quisiera mencionar algo sobre eso, porque me parece súper interesante, ¿no? Claro, porque en realidad amar sería aceptar al otro, incluso con estas cosas desagradables que tiene, ¿no? Incluso con eso que es desagradable de su cuerpo, desagradable de su ser, desagradable de su manera de pensar, de su manera de sentir, de su manera de expresarse, ¿no? Incluso aquello que odio de la persona que amo es precisamente la razón por la que le amo, ¿no? Le amo porque odio eso, porque eso que yo odio constituye eso que del objeto de amor no puedo yo explicarme, que no puedo yo entender. Amar es amar el odio que uno puede sentir por aquel a quien ama, por supuesto. O sea, amar es amar incluso el odio que puedo sentir por la persona que yo amo. Y el adoctrinamiento ideológico del amor psicologizante que vemos hoy en el entramado digital y sobre todo en el pseudoactivismo digital. No existe activismo digital, por supuesto, ¿no? Eso es un engaño de lo digital. Por eso más bien es el pseudoactivismo digital. Es la imposición de esta estructura que es la estructura correcta del amor, ¿no? La estructura del amor que me provee el amo. Entonces, esa estructura, me gustaría como explicarla con esto que nos señala Zizek en Porque no saben lo que hacen. Y es uno de los más importantes e interesantes libros de Zizek, un autor que ahorita me parece es tan malo y escribe tanta leperada y tontería. Pues bueno, fíjese que Zizek en los 90 escribía cosas muy chidas. Y uno de esos libros es Porque no saben lo que hacen. Que es una respuesta, no es una pregunta, no es por qué no saben lo que hacen, sino es porque no saben lo que hacen. Y entonces ahí Zizek presenta tres tipos de autoridad, y esto me parece como fundamental para entender
eh, ¿qué es lo que hacen estos objetos aquí en la serie, ¿no? O sea, por un lado estaría la autoridad tradicional, que sería la autoridad que nos somete sin cuestionamiento alguno, ¿no? Sin preocupación por nuestro propio interés, sin preocupación por nuestras propias objeciones. La autoridad tradicional es la que te dice lo que vas a hacer y si no lo hace, te pega hasta que lo hagas, ¿no? Que es como solía ser la paternidad, ¿no? Las madres, los padres eso hacían, ¿no? Nos pegaban si no obedecíamos, ¿no? Hoy el amo de la pedagogía psicologizante pues dice que eso está mal, ¿no? Que eso es lastimar emocionalmente a los niños y demás, ¿no? Eh, por un lado, la autoridad tradicional sería esa autoridad que exige el respeto y la sumisión. La autoridad manipuladora sería aquella que trata de, por medio de la retórica, irte convenciendo, ¿no? Ofrecerte las razones por las que sería bueno que tú obedezcas y las razones por las que sería malo que tú desobedezcas, ¿no? O sea, la autoridad manipuladora se mantiene en un juego de ficciones, ¿no? Es decir, la autoridad manipuladora dice, bueno, sí es cierto, entiendo tus argumentos por los cuales no quieres tú obedecer, pero me parece que los mejores argumentos están en favor de que tú obedezcas por A, B, C, D. Es una autoridad que a pesar de que en apariencia nos da opciones a elegir, en realidad sigue siendo una autoridad porque está en función de que nos está dando las opciones, es decir, le estamos escuchando sus opciones y tenemos que tomar una de sus opciones. Entonces, por un lado está estos dos tipos de autoridad, ¿no? Y la tercera autoridad, que es la que en esta obra Zizek me parece explica con una anécdota personal muy chistosa y muy interesante, es lo que él llama la autoridad totalitaria, ¿no? Que me parece es precisamente la autoridad, el rol de autoridad que toman los objetos en la serie. Entonces, lo que él cuenta en el libro es que cuando él era niño y lo llevaban a casa de su abuela, donde él no quería ir porque se aburría allí, al principio se ponía a gritar, a patalear que no quería ir y le pegaban y lo llevaban a la fuerza. Conforme él fue creciendo, sus padres se dieron cuenta de que pues no podían seguir pegándole a los 10 años y obligándole a ir, y entonces empezaron a intentar convencerle, ¿no? Y el momento más, que sería como la autoridad manipuladora, ¿no? ¿En qué momento la autoridad manipuladora salta al tercer tipo de autoridad que sería la totalitaria? Bueno, él dice, fue en el momento en el que la razón con la que mis papás me intentaron convencer es cuando me dijeron, sí es cierto, tienes toda la razón, la casa de tu abuela es aburridísima, el pueblo en el que vive está horrible, no hay nada que hacer allí, pero tu abuela te quiere ver, te quiere mucho, quisiera que tú estés allí y nosotros sabemos que tú eres un muy buen hijo y que tú vas a ir a visitar a tu pobre abuela y demás, ¿no? Entonces él aceptó ir. Y entonces lo que él dice es, claro, esa es la autoridad más perversa de todas, porque no solo al final terminó yendo a donde no quería ir en primer lugar, no solo al final terminó yendo a casa de su abuela, que era lo que él no quería hacer, sino que además lo disfrutó. Es decir, no solo vas a hacer lo que no quieres hacer, sino que además lo vas a disfrutar. Vas a agradecer que te di la oportunidad de que hicieras lo correcto. Entonces, es una autoridad mucho más perversa porque nos hace creer que tenemos una relación especial con la autoridad, ¿no? Nos hace creer que estamos en el mismo campo de juego, ¿no? Es algo que tal vez hemos ubicado, sino que nos hemos subordinado y hemos consentido este tipo de estructura tan horrible e injusta, ¿no? Para bien o para mal de nosotros, ¿no? Donde sabemos que están jugando con nosotros, o sea, sabemos que no estamos teniendo ningún verdadero poder aquí, pero el amo nos está haciendo creer que somos parte de su comitiva, ¿no? A mí me ha tocado escuchar eso por parte de autoridades universitarias, ¿no? Porque pues es en la universidad donde me he desarrollado en muchos años, ¿no? Entonces la autoridad universitaria te hace creer que tú eres parte, que tú también, tu opinión también importa aquí, que tus opiniones interesan, que
que van a ser tomadas en cuenta tu voz y demás, y al final, por supuesto que eso nunca sucede, pero nosotros sentimos que éramos parte del poder, ¿no? Es decir, es un amo totalitario, ¿no? O sea, no solamente al final se hizo lo que el amo quería que se hiciera, sino que además yo siento que formé parte de esa decisión. O sea, yo siento que el amo me consideró a mí también, ¿no? Sería la autoridad totalitaria. Precisamente eso es lo que hacen los objetos a lo largo de la serie. Es, no solo finalmente vas a aceptar el imperativo de estos objetos, digamos, cómo pensar creativamente, subordinarte al paso del tiempo, aceptar el adoctrinamiento de cómo es amar, amar bien, amar correctamente, etcétera, etcétera. Por más de que se hable de una supuesta deconstrucción del amor romántico, cosa que nadie me ha podido explicar qué es el amor romántico. Eh, lo que notamos es que más allá de si existe o no existe el amor romántico y si se puede o no se puede deconstruir, es por supuesto el lugar que se ocupa el discurso que pretende deconstruir el amor romántico, ¿no? Es decir, no se trata de si lo que dice la computadora es interesante o no, o si la computadora miente o no miente, las computadoras también están hechas de cables, ¿no? Sino de el lugar que está ocupando la computadora en el adoctrinamiento de estos personajes, ¿no? Es bien interesante porque el personaje rojo dice, pero pues, si ya teníamos una computadora, ¿no? Y la computadora solamente se la pasa señalando su propio poder, ¿no? Lo que puede hacer, puedo contar hasta 50, te puedo tomar una foto, te puedo decir la hora, te puedo dar lo que tú quieras, ¿no? Otra vez el ente ideológico, ¿no? Te puedo mostrar lo que tú quieras, te puedo decir lo que tú quieras. En mi ser digital te puede decir lo que quieras. Esto es súper interesante, ¿no? De hecho, nosotros ya tenemos una computadora. Qué bueno saberlo, ¿no? Eso es bien, bien curioso, ¿no? O sea, de nuevo vemos cómo, en este caso, el personaje rojo, como he puesto ejemplos, ¿no? Los otros dos personajes también lo hacen, suponen a través de su estupidez o de sus preguntas una especie de freno, ¿no? De obstáculo al discurso del objeto. Esto de golpear la computadora es de nuevo ese obstáculo, freno al discurso del objeto y responde el objeto de manera hostil, ¿no? Como señalamos. Ya sea que responda con una tautología o la computadora son importantes y yo soy una computadora, podría hacer lo que la computadora hubiera dicho, o responde de manera hostil, que es este paso al mundo de los números y de los códigos. Entonces yo decía hace un rato que en el capitalismo del supuesto libre mercado, ¿no? Donde las mercancías son opciones que se nos ofrecen y entonces elegimos los objetos que más se nos acomodan, ¿no? Porque qué bueno que vivimos en un mundo donde podemos elegir entre 20 marcas de papel de baño, ¿no? No como en esos otros países donde no puedes elegir entre qué cosas comprarte, ¿no? En el supermercado. Entonces, creemos que porque podemos vestir nuestros avatares digitales de la manera que querramos, entonces somos más libres, ¿no? Yo puedo entonces poner esta foto donde salgo más guapo y entonces le doy like o le doy me encanta o le doy me da risa o me entristece o me enojan todas estas noticias y estas imágenes y estas excusas y estas denuncias y estos audios y estos videos y estas canciones. Y entonces así es como yo expreso lo que yo soy, ¿no? Mi propia identidad digital. Claro que lo que notamos con rapidez, si sabemos ver y sabemos leer lo que está sucediendo, es como no usamos a la computadora y a las redes sociales, como se les conoce, ¿no? Sino que por supuesto que somos usados por la computadora y por las redes, ¿no? Es decir, creemos que utilizamos de manera libre nuestro Facebook y nuestro Instagram y nuestro cuenta de YouTube y demás, cuando en realidad son esas cuentas las que nos están utilizando a nosotros, que están lucrando con nosotros, lucrando con nuestra huella digital, ¿no? Finalmente, las empresas como el Metaverse
y todas las empresas del emporio de Silicon Valley se enriquecen con nosotros, literalmente con nuestro cuerpo, con lo que hacemos con nuestro cuerpo y los avatares digitales con los que nos presentamos, ¿no? Somos obreros de esas empresas porque trabajamos para generarles plusvalía, se las generamos cada vez que pasamos más tiempo en YouTube y estamos scrolleando en el Facebook y estamos dándole like y viendo las historias de Instagram y haciendo nuestros TikToks y demás, estamos generándoles plusvalía, estamos generando huella que ellos venden a anunciantes y con las cuales ellos generan dinero. Somos obreros. Todas las personas que tienen una cuenta en Facebook son obreras del metaverso. Solo que pues ustedes no les pagan absolutamente nada de dividendos, ¿verdad? No les pagan un sueldo por estar en el metaverso, aunque se enriquezcan de su presencia allí. El metaverso es, por supuesto, un amo totalitario bajo esta tipología que estaba presentando hace un rato, porque no solamente al final es el amo que controla lo que yo veo, cómo yo me expreso, los gustos que yo tengo, las cosas que me enojan, no solo lucra con mi dolor, por supuesto, no solo lucra con la miseria, no solo lucra con lo que me enfurece o lo que me excita o lo que me gusta, sino que además yo creo que me expreso, ¿no? Que soy libre gracias a que tengo Facebook, ¿no? Soy libre de compartir lo que yo quiero, soy libre de conectar con la gente, soy libre de ver lo que yo quiera en YouTube. Entonces, esto es la estructura más horripilante que tiene la mercancía, ¿no? Así como el Tamagotchi, ¿no? Recordarán este juguetito, ¿no? Si es que alguna vez tuvieron uno. Entonces el Tamagotchi era este juguetito que parecía como una especie de mini Game Boy o algo por el estilo, ¿no? Donde había una mascotita que de pronto de manera casi aleatoria nos pedía que la acariciáramos o que le diéramos de comida y demás. Y entonces teníamos que responder en ese momento. Tal cual como hoy nuestros gadgets nos mandan notificaciones pidiendo y reclamando nuestra atención, ¿no? Y entonces creíamos que teníamos un Tamagotchi, ¿no? Yo tengo una mascota que es mi Tamagotchi. Bueno, más bien podría leerse exactamente al revés, ¿no? En el libro En defensa de la intolerancia, Zizek habla de esta lectura, ¿no? Más bien, nosotros somos el Tamagotchi de nuestro Tamagotchi, ¿no? O sea, nuestro Tamagotchi goza a través de nosotros y de nuestra constante atención al Tamagotchi. Es lo mismo que sucede con la huella digital. Yo creo que uso a las redes y los objetos que el mercado me provee. Más bien lo que sucede es que el mercado está gozando a través de mí. La ideología de lo que debo de comer, de cómo debo de comer, de qué es lo que debo de consumir, está gozando a través de mí. Y nótese cómo, por ejemplo, los objetos del consumo que tanto nos dañan, ¿no? ¿Quién no sabe que la comida chatarra daña? La verdad es que una persona que le sorprenda enterarse de eso ahorita es claramente alguien que ha vivido bajo una piedra o algo por el estilo, ¿no? Pero seguimos consumiendo esa comida chatarra, ¿no? Y las empresas y el mercado nos hace creer que el consumidor tiene capacidad para decidirlo, ¿no? Que el consumidor es consciente y entonces si al consumidor se le dan las razones, optará por lo más adecuado, ¿no? Los cigarros ya están en la más desesperada, ¿no? Diciendo que con mayor información eres un mejor consumidor, ¿no? Como es la campaña que tiene Philip Morris en México, proveyendo de abramos la conversación, ¿no? Nos dice una compañía de cigarros que durante décadas nunca le interesó abrir la discusión sobre qué era lo que nos metíamos a los pulmones, ¿no? De pronto hoy que cada vez se les está cerrando más el mercado, entonces ya les interesa abrir la discusión, ¿no? Recordarán ustedes hace un par de años apenas, ¿no? Toda la discusión que había sobre los sellos, ¿no? Que tiene la comida.
Como todas estas empresas que venden comida chatarra decían que esto no era a favor del consumidor, ¿no? Porque era tratar al consumidor como un tonto, ¿no? Como si a estas compañías alguna vez hubieran tratado al consumidor como algo diferente a un idiota. Entonces, claro, así vean cómo el objeto es lo que está gozando de nosotros, ¿no? Ahí vimos a la lata comerse al propio usuario de la lata, ¿no? El Tamagotchi es el dueño de nosotros. Nosotros somos el Tamagotchi de nuestro Tamagotchi. No usamos un teléfono, el teléfono nos usa. No usamos redes sociales, las redes sociales nos usan. No tenemos una huella digital. La huella digital tiene un cuerpo, ¿no? A través del cual controla los hilos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la lección a la que estamos llegando, ¿no? Mientras que al principio de la serie, pues proveíamos, ¿no? Dos caras de la moneda de la crítica ideológica. La primera cara es, detrás de los objetos de consumo hay una verdadera realidad, ¿no? Detrás de la publicidad, en realidad hay una orden de obedecer al amo. Y luego con el video, eso era lo de They Live, ¿no? Y luego con el video de Armand Van Helden, lo que vemos es que detrás detrás de los objetos de consumo solo hay placer, ¿no? Pero ese placer está también controlado, o sea, ese placer está también y tan bien controlado por el amo. El amo es el que nos provee, por supuesto, de los mecanismos con los cuales vamos a poder gozar, de los mecanismos con los cuales vamos a disfrutar. El amo nos dice cómo debemos de disfrutar, de modo tal que este disfrute sea productivo. Nótese cómo durante la pandemia nos acosaba todo el tiempo el amo diciéndonos cómo debíamos de sentarnos en un escritorio, cómo debíamos de ordenar nuestra sala para poder trabajar allí de manera productiva, cómo debemos de despegarnos de la pantalla de la computadora cada cierto tiempo, estirar las piernas y demás. No porque le importe nuestra salud, por supuesto, sino porque le importa que nos mantengamos productivos. Es decir, lo que le importa al amo es que tú sigas produciendo, que tú sigas manteniéndote en el circuito de la producción, en el circuito del consumo de la mercancía. Porque finalmente todo consumo es producción de mercancía, ¿no? Lección fundamental del marxismo también, ¿no? No hay consumo consciente, no hay consumo libre. O sea, el consumo en el capitalismo es siempre consumo de la producción capitalista. Y este episodio de los sueños lleva esto a lugares insospechados, ¿no? O sea, ya es además ahora los sueños los que te tienen atrapado. Como en este famoso diálogo en la película Waking Life de Richard Linklater, Despertando a la vida, le pusieron en español, dice el personaje, ¿no? Nunca te ha pasado que estás en tu trabajo, es un trabajo que odias, es un trabajo aburrido, llegas a tu casa muerto de cansancio y te despiertas, te das cuenta de que fue un sueño. Es decir, no solamente son dueños de tu vida, sino que también son dueños de tus sueños, el dueño del sueño. Básicamente lo que le pasa al rojo, ¿no? Esta salida de la serie, otra vez ahí el caballo, ¿han visto todos los caballos que estuvieron a lo largo de los episodios? Otra vez ahí los dos caballos. A lo largo de los episodios, entonces notamos esta característica de que el rojo parecía ser el personaje un poco más retraído. En el episodio de la comida incluso estaba afuera, trataba de comunicarse con ellos a través del teléfono rojo y nadie respondía. Y entonces se nos impone de algún modo con esta secuencia de la vida real del rojo. Todos están vestidos, todos parecen ser el personaje rojo, que de algún modo lo que veíamos en los anteriores episodios era la vida psíquica, podríamos decir, como una especie de la fantasía del personaje rojo. Es decir, de algún modo los episodios parecen leerse ahora como una fantasía del personaje rojo. Veíamos entonces los episodios
a través de los ojos del personaje rojo, podríamos indicar. Aquí pues no, él se pondrá a cantar la cancioncita de la naranja, ¿no? Está desnudo, cosa que no es casual también, ¿no? No voy a poder hacer mucho señalamiento de eso ahorita, no va a dar chance. Y bueno, ahí está la canción del ser creativo, ¿no? El pato y el amarillo eran personajes que él utilizaba de algún modo, entonces tal parece ser que el personaje rojo es el que imaginaba a esos otros personajes. Y al fondo del bar está ahí el padre. Eso es bien interesante. O sea, ¿cuál es el rol que tiene el padre en esta serie? Es un personaje que siempre aparece al fondo, detrás. No diría oculto porque lo alcanzamos a ver, como ahorita estaba en el bar. En el episodio de la computadora, él está en una de las esquinas. Constantemente aparece en el sueño, ¿no? Como el espectador que estaba viendo la película de los sueños. Y entonces el padre tal parece ser una especie de ordenamiento de estos objetos. Tal parecería, ¿no? Que el padre es el que mueve los hilos detrás de estos objetos. Esos objetos que aquí van a aparecer varios de ellos, ¿no? Está el tiempo, está la computadora y van a aparecer otros que no llegamos a ver, ¿no? La abejita, va a aparecer que el planeta solar, el saxofón, el clip, etc. ¿Qué es esta máquina que vemos acá? Esta máquina que controla estos objetos de la mercancía. Esta máquina que tal parece poder programar cuándo va a aparecer el balón de fútbol y cuándo va a aparecer la lámpara de noche, cuándo va a aparecer el imán y cómo va a estar cantando la pala, o qué es lo que va a estar cantando el bichito del amor, el saxofón, etc. Esta máquina que el rojo está tratando de apagar. Esta máquina que, como vamos a ver ya en unos instantes, hay alguien que la controla por atrás. ¿Y quién controla a esta máquina? Pues por supuesto, la ley, el padre. O sea, es el padre el que mueve estos hilos de los objetos que se proveen para supuesto consumo. Nosotros creemos que los consumimos, más bien los objetos nos están consumiendo a nosotros. Creemos que consumimos una hamburguesa cuando la comemos. No, a nosotros nos usan, nuestros cuerpos los usa la empresa para vender hamburguesas. Entonces, el rojo intenta apagar la máquina, ¿no? Esta máquina de los sueños. Hay un episodio del laboratorio de Dexter que así se llama, la máquina de los sueños, ¿no? En alguna otra ocasión tal vez podríamos hacer un análisis simultáneo de ese episodio. Y cuando el rojo apaga la máquina y trata de aislarse, salirse de esta ley del padre, salirse del control de esta máquina, caemos en un mundo que se ve diferente, pero al mismo tiempo no. Ahora el rojo se ha vuelto azul, el pájaro verde se ha vuelto rojo, el niño amarillo se ha vuelto verde, que coincide además con los colores que dijeron que eran su color favorito, por cierto. Y aparece la libreta en un nuevo día. ¿Cuál es el punto de este final de la serie? Que tal parecería que podríamos abstraernos de esta máquina que controla, apagando la máquina, saliéndonos de la máquina. Y una primera lectura, por supuesto, es no hay escapatoria de la máquina. No hay manera de salirse de la máquina.
La máquina ha controlado el sueño dentro del sueño, la fantasía dentro de la fantasía. Ha controlado el ayer, ha controlado el hoy, ha controlado el mañana. Que podría ser una manera de traducir esa idea lacaniana del no hay metalenguaje. O sea, no hay un lenguaje que nos permita hablar del lenguaje o ausentarnos del lenguaje. Otra manera de leer esta salida de la máquina, me parece, es que no es necesario apagar la máquina, no se trata de destruir la máquina. Quizás se trate de crear una nueva relación con la máquina. Quizás se trata de crear las condiciones de otro lazo entre nosotros. Un lazo que no esté atravesado por los objetos del consumo. Un lazo que sea otro tipo de consumo y otro tipo de producción, por lo tanto. O sea, un lazo distinto. Y esto es la razón por la que es tan peligrosa la idea del socialismo, ¿no? ¿Por qué es tan peligrosa la idea de un nuevo modelo de producción? ¿Por qué el amo le interesa que tengamos un consumo consciente hoy? ¿Por qué al amo le importa de pronto que sepamos el origen de nuestras cosas y que nos preocupemos por lo que hacemos con la basura y que sepamos si nuestra carne viene de lugares donde no maltratan a los animales, o mejor aún, que no consumamos carne, ¿no? Que no usemos mucho plástico, que cocinemos cosas que no nos hagan daño, que respetemos nuestro cuerpo y demás? ¿Por qué de pronto, de un día para otro, le importa tanto al amo aquello de lo cual nos mató durante tanto tiempo, ¿no? Aquello que nunca le importó, de pronto le importa tanto al amo? Porque al amo le importa que cambiemos nuestro consumo, pero no el esquema de producción. Y esta es la lectura marxista fundamental. O sea, el único cambio de las condiciones del lazo que sostenemos es el cambio en sus condiciones de producción, no de consumo. Esto es Marx 1.0, está en el primer capítulo de los Grundrisse, que son el borrador con el que Marx trabajó para construir luego el Capital. No se trata de un cambio del consumo, porque todo consumo responde a la producción. Es decir, yo puedo consumir de manera mucho más consciente y volverme vegano, antiplástico, y solamente comprarle a productores locales y demás, ¿no? O cualquier otra cosa que parezca estar de moda o correcta, pero este consumo está dentro todavía de un esquema de producción que responde al capitalismo. Entonces, el nuevo lazo que podría salirse del adoctrinamiento ideológico no sería solamente otro tipo de producción, porque esa es la salida más fácil, la salida más obvia, la salida más rápida de suponer. Sería salirse del esquema de producción. O sea, el cambio radical no es otra manera de consumir, sino otra manera de producir. Por eso es que me parece hay esta constante ruptura de la cuarta pared, porque de algún modo estas rupturas, aquí la acabamos de ver, ¿no? Cuando se asoma el rojo y están en el estudio, o cuando el pato empieza a gritar y entonces la cámara se va hacia arriba y vemos el foco del estudio y demás. Lo que nos está alertando es el esquema con el cual además se están produciendo estos relatos ideológicos de los cuales los objetos atestiguan. El fetiche que nos proveen esos objetos: me compro mi libreta para poder ser creativo, me compro esta comida para poder estar sano, me compro esta computadora para poder estar conectado, responde a este adoctrinamiento tautológico en el cual el objeto se convierte en su propia condición para existir. Es decir, el objeto existe porque existe, las cosas se hacen porque se hacen,
el consumo se consume porque se consume. Esta especie de paradoja, de tautología, es la que nos exponen los objetos que están aquí, donde debes de ser creativo, donde debes de respetar el tiempo, respetar el amor, reconocer que esa es la manera correcta de amar y no es esta otra. Entonces, me parece que una lectura que podemos hacer es que detrás de los objetos está el relato ideológico de los objetos, ¿no? Tras de un reloj está el subordínate aquí, ¿no? Detrás de la comida está el este es tu Dios, obedece, ¿no? Es el they live. Y luego está él detrás de tu goce, detrás de tu relajación, detrás de algo que supuestamente es espontáneo como el amor. Está también el amo funcionando. Detrás del amor está el amo funcionando, moviendo los hilos, adoctrinando. Entonces, tal parece que no hay escapatoria, ¿no? O sea, tal parece que no hay manera de salirse de este circuito de los objetos. Bueno, quizá entonces salirse del circuito de los objetos no es tal vez solo salirse del consumo o no consumo de los objetos. Como no consumo esos objetos, entonces yo ya me salí de este relato ideológico. Sino ver cómo podríamos repensar la producción de estos objetos y a través de repensar la producción de esos objetos podríamos repensar el lugar que ocupamos en la interpelación que estos objetos tienen hacia nosotros. ¿Por qué nos subordinamos a los ordenamientos de los objetos y del libre mercado? ¿Por qué asumimos con tanta facilidad que eso es lo que hay que hacer? Que hay que tener una red para estar conectado, ¿no? Por ejemplo. Hemos cedido con tal facilidad a todos los gadgets que se nos ofrecen ahorita, a la ultra digitalización del mundo, que es lo que sucedió durante la pandemia. Que tal parece que no hay un momento para cuestionar, preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que, aquí hablo desde mi experiencia pedagógica, ¿no? ¿Por qué hay que, entre comillas, incorporar nuevas tecnologías al aula, ¿no? O sea, ¿por qué hay que usar otros mecanismos para dar clases, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacerlo? Y aquí me podrían responder los tecnócratas de la educación, que es porque con estas herramientas tú puedes hacer esto que no puedes hacer sin estas herramientas. Sí, claro, lo que yo escucho allí es al reloj diciéndome el tiempo es importante y soy un reloj. Pero, ¿qué es la razón por la que se mueve esta idea de que uno tiene que subordinarse a lo que la técnica y el libre mercado nos proveen? Entonces, me parece que esa serie nos alerta un poco de esto, y si bien no da la respuesta de qué hacer para salirse del circuito del fetiche del objeto, por lo menos nos alerta un poco de ello, ¿no? Hubieron algunos otros temas que no pude yo trabajar, el rol de lo sexual, el rol del personaje amarillo queriendo saber, que me parece es claro, representa a un niño, el rol de esto corpóreo que está siempre detrás del objeto, por ejemplo, el pastel de la libreta creativa, el bicho este que sale del huevo del amor, sus cuerpos en descomposición con el tiempo, el cerebro de la computadora, recuerdan la escena, el momento en el que abre una especie de compuerta de su cabeza y sale un cerebro. Tal parece que hay como algo del cuerpo detrás del objeto fetichizado, el rojo que se desnuda para subirse al escenario a cantar la canción de la creatividad. Esta cuestión del cuerpo que se entromete, también sería algo que podríamos en otra ocasión platicar, ¿no? Yo creo que entonces los personajes lo que hacen es esta especie de freno y de obstáculo del sujeto que supone un objeto al objeto. O sea, estos sujetos suponen un freno a el discurso de estos objetos.
Me parece que esto es como de lo más interesante que nos proveen estos personajes, con su estupidez, con sus preguntas, con sus reacciones estúpidas, ¿no? Entonces, de algún modo, no sería solamente la educación que fácil y rápidamente cae en el adoctrinamiento, sino también salvar el rol que tiene la estupidez en la creación de los mecanismos de adoctrinamiento y de la destrucción de los mecanismos de adoctrinamiento. O sea, la estupidez nos puede salvar de la educación. Eso es una lectura bien interesante, ¿no? O sea, vale la pena ser estúpidos. Ese sería el final que le quisiera dar a esta sesión, ¿no? Lo que la serie nos dice es, frente a la educación que se ha vuelto adoctrinamiento, sé un idiota. Bien, bueno, aquí lo terminaré y me gustaría saber si alguien quisiera comentar, discutir o preguntar algo. Veo que Edmundo tiene alzada la mano. Sí, buenas tardes. Perdón, me tardé en conectar, pero básicamente mi pregunta sería, para la curaduría de este curso, ¿qué criterios se tomaron para tomar las obras y sobre qué criterio de análisis se va a estar trabajando? Ahorita veí este autor Guillet, que se me hizo muy atinada tu observación. Si me puedes señalar eso, por favor. Perdón, si ya lo dijeron, yo entré tarde. Gracias. Digo, cuando dices curso, ¿te refieres a todas las sesiones de análisis simultáneo que van a ver o te refieres En a lo que general, yo la voy? curaduría de todo el programa. Ah, ya. Gracias. Sí, pues mira, fíjate que se invitaron a los que somos parte del Citacine, del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, que es la página, ustedes ya entraron porque es con la que se inscribieron a la sesión de hoy. Pues bueno, allá en la página, ustedes pueden irse al apartado que se llama Investigadores. Y bueno, a quienes estamos como parte del centro se nos envió la invitación y pues quienes pudimos aceptar, quienes teníamos chance de aceptar alguna sesión, pues nos anotamos, alzamos la mano con algo que estuviéramos trabajando ahorita, ¿no? Por eso hay como una selección muy ecléctica. O sea, yo estoy hablando de esto y Lauro Zavala va a hablar de Ciudadano Kane y Aliber creo que va a hablar sobre la última película de Top Gun. O sea, es como algo ultra extraño, ¿no? O sea, como de chile dulce y de manteca, porque en buena medida porque funcionó a partir de ver quiénes de los que somos parte del centro tenían oportunidad durante este semestre de presentar algo. Y bueno, yo estoy trabajando ahorita un texto sobre esta serie, entonces por eso me dieron ganas de alzar la mano, ¿no? Y claro, mis intereses teóricos y de análisis, que son los que expuse ahorita, pues son muy distintos de los que van a exponer los demás, ¿no? Entonces, tanto si te cayó muy bien lo que dije como si te cayó re mal, que eso no creas que eso se va a repetir o no repetir en las siguientes sesiones, ¿no? Cada quien trabaja desde posturas, autores y claramente películas muy distintas, ¿no? Muy bien. Ahora, sobre la obra que tú elegiste, ya me dices que traes una línea de investigación. ¿Cuál fue el criterio para elegir? Que son muy atinadas estas piezas, pero ¿cuál fue el criterio que hace que tú sigas esta línea, vamos a llamar, de estas piezas entre animación, fantasía, o no sabría cómo clasificarlas, porque es un discurso muy engañoso, ya que son las técnicas de la presentación de programas infantiles con un discurso mucho más fuerte? Si me puedes ilustrar sobre tus criterios para haber elegido esta pieza en especial. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Pues mira, personalmente yo llegué a la serie porque porque creo que vi algún meme o algo por el estilo y como que no lo entendí, entonces le pedí a un cuate que me dijera y me dijo, no has visto esos episodios, y entonces me mandó el enlace. Yo quedé así como, ¿qué estoy viendo, no? O sea, ¿qué locura es esta? Y me encantó, o sea, me pareció fascinante.
y volví a ver los episodios y le encontraba más y más cosas que me parecían muy interesantes. En ese momento yo estaba preparando, eso fue hacia principios de 2019, me parece, o finales del 18. Yo estaba en ese momento preparando un artículo sobre la ideología, sobre, digamos, las diferencias en la construcción del sujeto en Althusser, en Sartre y en Lacan. Sobre eso era el artículo. El artículo se publicó y todo, ¿no? Y entonces, casualmente, mientras estaba preparando este texto, me topé con con esta serie y no pude quitarme de enfrente que, si bien esto resulta, me parece muy obvio para cualquiera que la ve, la serie es una sátira de este tipo de programas, como Plaza Sésamo, Pistas de Blue, La Ventana de Alegra, esas cosas. Al mismo tiempo, no solo es eso, sino que además es una especie de presentación crítica del adoctrinamiento ideológico, ¿no? De cómo esos programas cumplen esa función famosa que señalaba Althusser de ser aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, se juntó como esta contingencia, ¿no? Digamos, o sea, por un lado yo estaba preparando algo sobre la ideología y luego justo en esa época me topé con esta serie. Y si bien no introduje cosas de la serie en ese artículo, desde entonces he estado anotando algunas ideas. Empecé a trabajarlo un poco por un capítulo de un libro al que me invitaron a colaborar, que era sobre teoría del cine y sobre la disputa que hay entre las teorías psicoanalíticas y las teorías cognitivistas del cine. Pero bueno, básicamente, en resumen, fue un asunto un poco contingente como yo llegué y por los intereses teóricos que yo ya tenía, ¿no? El psicoanálisis, las teorías críticas de la comunicación y las teorías críticas marxistas, pues entonces me parecía que esta serie apuntaba mucho a leerse desde allí. Ya salieron los nuevos episodios, de hecho, pero apenas he visto el primero. Son episodios más largos, al menos el primer episodio dura casi media hora, solo un episodio. Y bueno, sí hay cosas interesantísimas, pero apenas salieron la semana pasada, o me parece que hace 2 semanas a lo mucho, ¿no? O sea, salieron este mes. Entonces, no pude incorporarlos, iba a quedar esto demasiado amplio, pero definitivamente en el primer episodio seguimos viendo estas lecturas interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí salió la idea de trabajar con la serie, ¿no? Y si me permites un último punto, ahorita también de Citacine está lo que corresponde al aspecto de Adiós a Hollywood. Este autor que dices, ¿de qué año es este Girete? ¿De qué año es su trabajo? Para poder armar. Lo que mencioné de Zizek, mencioné dos libros. Uno es Porque no saben lo que hacen. Ese se publicó en el 91. Y mencioné En defensa de la intolerancia, que se publicó a principios de este siglo, pero te mentiré, alrededor de 2004, me parece. Esos son los dos libros que mencioné. Porque no saben lo que hacen, que es un libro muy denso, muy largo y muy pesado. Y En defensa de la intolerancia, que es bastante más ligero y bastante más fluido, ¿no? Si nunca has leído a Zizek, te recomendaría que entraras con En defensa de la intolerancia, que con el otro, que ese sí está muy, muy clavado, ¿no? Quizás sería bueno que entraras primero con En defensa de la intolerancia para que como que le agarre la onda a su estilo, y luego ya saltes al otro, ¿no? A ver qué te parecen. Sí, nada más era importante ese dato, porque mira, ahorita que estamos revisando lo de Hollywood, te vas dando cuenta que estos discursos de poder sobre lo mediático tardaron mucho en entrar, aunque los socialistas, el gobierno soviético lo traía desde Lenin, que veían como una herramienta, iban trabajando esas líneas. Y esto lo pregunto, porque ahorita vienen o lo planteo, porque viene lo que está pasando con lo que era el Cinemark, después Cinemex de Centro Nacional de las Artes. 12 salas, el edificio bellísimo de Teodoro González de León, pero el problema no son las salas, es algo que ya habíamos planteado. Las curadurías, al igual que cualquier archivo, una cineteca su función es adquirir, resguardar, conservar, investigar y divulgar
el patrimonio con fines educativos, de esparcimiento y de educación. Esa es su función. Ahora, cuando empiezan a agarrar criterios de que no voy a pasar al santo porque a mí no me gusta, espérate. Tuviste lo que sucedió, ok, en México no se celebró el santo, pero el Festival de Berlín sí. Digo, y entonces nada más es caminar hacia el ridículo nada más por no respetar lo que es la función de un archivo. O sea, yo me acuerdo de la Cineteca de Churubusco, llegabas y te pasaban, decía la entrada, se va a ver mientras México duerme. Bobina 1 sin sonido, bobina 2 sin imagen, bobina 3 sin imagen ni sonido. Era una miscelánea. Luego decían, ¿por qué no van al Salón Rojo? Porque no siempre eran ciclos completos o no venían traducidos o eran fragmentos, pero te estaban enseñando lo que rescataban y algo que llamaríamos la alfabetización visual del público. Esto lo decía Terry Gilliam, no puede ser que mi hija que estudia cine piense que el cine empieza con la Guerra de las Galaxias. Entonces, cuando hablas de esta idea de poder, no solo tiene que ver con el poder, y esto también lo he planteado en varios cursos, lo que llega a la hora de las curadurías. Hace poco íbamos a hacer un cineclub y a fuerza nos querían imponer unos paquetes de película. Le digo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos armando. Es una imposición de poder porque ya la elegimos, ya la pagamos, sí, pero no es lo que queremos ver. Entonces, sí, esta idea de poder es muy interesante trabajarla como una propuesta previa a que se vaya a hacer la nueva Cineteca, porque si no, van a hacer ampliación de los catálogos que ya tienen y salas de reestreno. Y entonces la gente que va a la Cineteca dice lo vi en la Cineteca y son discursos que aparentemente son muy legitimados, pero están excluyendo muchas cosas. Es por eso que se me hace muy importante esta línea y sobre todo que ves que hay mucho interés ahora en que se eduque a través del cine. No sé cómo veas tú este manejo de las curadurías como un asunto incluso de poder en lo que lo estás, y no, y totalitario, porque lo fue a ver a la Cineteca y ya está bien, no, espérate, hasta sacan un programa, ¿qué criterios hay? Es como ahorita hoy cumpleaños la mejor voz del siglo XX, y Mazumac, no se conoce porque es mujer, porque es peruana, porque fue indígena, y porque hacía más argüendes que Laura de América, y cuando uno ve su biografía es terrible, pero dicen, ¿cómo es posible que la mejor voz del siglo XX no se le haga el homenaje que debe? Y mucho tiene que ver con estos criterios, ¿eh? Y todo el criterio es que usaba el vibrato, pero lo usaba porque tenía todas las notas más dos más de voz, y entonces este tipo de criterios son, no lo llamaría discriminatorio, pero sí muy excluyentes. Es por eso que era mi pregunta al poder o mi planteamiento. Gracias. Sí, sí, yo creo que todos los criterios por definición son discriminatorios, ¿no? O sea, tienen que discriminar, es decir, seleccionar y excluir a X o Z elementos, ¿no? O sea, no hay criterio que no sea discriminatorio, si no, no sería criterio alguno, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un asunto de poder y me parece que el caso de la Cineteca Nacional es un perfecto ejemplo de ello. Por ejemplo, el simple hecho de que se le llame nacional a una institución pública que no tiene ninguna participación en el interior del país. Se los dice a alguien que vivió la mayor parte de su vida en Mérida, donde la Cineteca Nacional no hacía absolutamente nada, ni le importaba el público que estaba allí. La primera vez que yo di una conferencia en la Cineteca fue hacia 2000, finales del 14, me parece, finales del 2014, creo. Y yo dije esto, dije, bueno, vine a la Cineteca de la Ciudad de México, porque no se llama Cineteca Nacional, de nacional no tiene nada, y toda la gente se rió, ¿no? Y se rió, yo creo que quizá un poco por el chiste y un poco porque habrán pensado que yo soy un ridículo o algo así, ¿no? Pero yo les invito a los chilangos a que vayan algún día fuera del país y fuera de por supuesto, de los centros turísticos donde todo el mundo sabe que están hechos para engañar turistas y demás, ¿no? A que vean cómo el resto del país es muy distinto a lo que se imagina un chilango que es México, ¿no? Y la Cineteca Nacional es un perfecto ejemplo de eso. Cuando yo escucho a chilangos decir que el cine mexicano es muy malo, ahí doblemente me molesta el asunto, ¿no? Primero, porque no conozco una sola persona que diga que el cine mexicano es malo, y cuando yo le pregunto, bueno,
cuáles películas mexicanas viste el año pasado, me diga más de 5 películas mexicanas del año pasado que hayan visto el año pasado. Es decir, estoy seguro de que no ven películas, por supuesto, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en el caso de un chilango, eso me molesta más porque por ejemplo, el año pasado en México se produjeron más de 200 películas. Si ustedes no vieron 20 películas mexicanas el año pasado, que sean del año pasado, ustedes no vieron el 10% del cine que se hizo en México el año pasado. Entonces, me parece ridículo que alguien diga que el cine mexicano es malo porque vieron menos de 1 de cada 10, ¿no? Pero además me parece ridículo cuando la oferta cultural que se tiene en el centro del país, en la Ciudad de México, es por mucho, muchísimo más grande que la que se tiene en cualquier otra parte del país, ¿no? Entonces, por un lado estoy de acuerdo contigo con que la idea de cómo una curaduría es en muy buen sentido una especie de imposición de cierto criterio de poder. Tú bien dices, pues voy a la Cineteca porque se supone que lo que está en la Cineteca es un muy buen cine, ¿no? Por algo estaría en la Cineteca, ¿no? Y en realidad la Cineteca en buena medida responde también a criterios de mercado como la famosa, entre comillas, sala de arte del Cinépolis, ¿no? Como te pone una película que no está en inglés o que no es de Marvel, entonces ya le pertenece a la sala de arte, ¿no? Que es simplemente la creación de otro nicho de mercado, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por supuesto que la curaduría en buena medida responde a ese tipo de intereses de poder, ¿no? Por otro lado, también creo que el posicionamiento del espectador en el marco de esta curaduría es esencial, ¿no? El posicionamiento del espectador que se asume público de la Cineteca o que se asume como al que le gusta el cine de arte o que se asume como el que conoce más de cine mexicano porque ha visto las del Santo que los que no las han visto. Entonces también es alguien que es un sujeto ideológico, ¿no? O sea, es un sujeto que está siendo interpelado por el mercado, ¿no? Incluso para asumirse como fuera del mercado, ¿no? Estoy leyendo el comentario de Ramiro, ¿no? Perdón, Ramiro, no sabía que había gente extranjera. Chilango se refiere a las personas que viven en la Ciudad de México, o sea, en la capital del país, ¿no? Estoy seguro de que si yo fuera a Lima y me la paso en 2, 3 calles, las más acaudaladas de Lima, y entonces creo que ya conozco Bolivia y lo conozco muy bien porque fui a 2 calles de por allá, pues dirás que soy un ridículo, ¿no? Pues fíjate que hay gente en México que ha vivido toda su vida en la Ciudad de México y le sorprende que en el resto del país, y lo dicen hasta con sorna, con risa, con burla, que el resto del país no ubique sus propios referentes, ¿no? Un ejemplo es eso, la Cineteca Nacional no tiene absolutamente nada de nacional, es la Cineteca de la Ciudad de México. Lo mismo con el IMCINE, es el Instituto de la Ciudad, el Instituto Ciudad Mexiquense de Cinematografía, ¿no? No es el Instituto Mexicano de Cinematografía. Vean, por ejemplo, los proyectos que reciben financiamiento del IMCINE en todas sus etapas, en sus etapas de escritura de guión, de producción, de postproducción o de exhibición, son proyectos de la Ciudad de México. Vean a las personas que evalúan esos proyectos. Hasta hace 2 años, más del 90% de los que evaluaban proyectos del IMCINE eran gente de la Ciudad de México o del extranjero. Entonces, notamos allí cómo las instituciones públicas viven en un centralismo colonizador del dinero público y de su propio quehacer público. Entonces, estoy muy de acuerdo, ¿no? Este asunto de curaduría es particularmente revelador de ello, ¿no? Asumiendo además, y ya con esto me callo yo, ¿no? Que hay una especie de curaduría, ¿no? Como si creyéramos que los ciclos de cine que vemos, ¿no? De verdad respondieran a la idea de buscar lo más interesante o lo que más se adecua a la misión y la visión de este espacio o a los intereses de esta política pública y no se adapta a las contingencias del mercado, a que se pueda o no se pueda conseguir una película,
los premios que ganan en los grandes festivales, las grandes películas, responden a un asunto totalmente de mercado, ¿no? Desde hace muchos años sabemos, ya me parece que es obvio en el discurso público, como pues premios como los Óscares solamente responden a a qué película da más dinero o compra más favores de todo tipo para ganar tal o cual Óscar. Eso es bien curioso, cómo me sorprendería que haya alguien para quien eso es noticia todavía, ¿no? O sea, que de verdad no crea que hay corrupción en entregas de premios de películas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, nos sigue pareciendo a muchas personas interesante o revelador que la película gane el Oscar a mejor película o mejor guión, ¿no? Wow, pues sí, qué gran guión, ¿no? Vi que fue un gran guión porque ganó el Oscar, ¿no? Es decir, es un gran guión porque ganó el Oscar, no ganó el Oscar porque es un gran guión, ¿no? Ahí vemos otra vez la tautología que se nos revela en Don't Hug Me, I'm Scared, ¿no? Entonces, creo que sí, en muy buena medida la curaduría de los espacios, la cual tal vez no hay curaduría en primer lugar, crea esos criterios de validación de las obras de arte, que son las que posibilitan asumir qué es lo que está bien que se produzca, ¿no? Esta no curaduría, porque no hay curaduría, ¿no? Está suelto a la exigencia del mercado, hace que este tipo de películas sean las películas buenas, y entonces este tipo de películas son las que el dinero público y el mercado patrocina, y son las películas que se producen para mostrar que estas son las películas buenas, ¿no? Y ahí está otra vez la serpiente que se come su propia cola. En buena medida, el relato ideológico es eso, es ver cómo una serpiente se está comiendo su propia cola. Bien, ¿alguien más quisiera comentar o preguntar algo? Bueno, creo que entonces aquí estaríamos cerrando la sesión. Em, pues espero que acompañen a los demás compañeros que van a estar en las sesiones de análisis las siguientes semanas. Les recuerdo, ¿no? Como les comenté hace un rato, pues cada quien viene de diferentes intereses teóricos, de diferentes lugares, de diferentes películas, por supuesto, que además van a analizar. Entonces, tanto si para bien o para mal se la pasaron bien o mal en esta sesión, no esperen que lo mismo suceda en la siguiente, ¿no? Lo cual me parece interesante, eso es lo que nutre a este espacio, ¿no? No está, ahora sí como que se asume bajo lo que yo estoy diciendo, ahora es solamente la opinión de Sergio, ¿no? Pues hay una no curaduría aquí, pero no responde al interés del mercado, ¿no? Responde al interés subjetivo y singular de cada quien de los que les van a hablar, de la película que hayan elegido hablarles, ¿no? Entonces, y bueno, también para quien esté interesado, pues bueno, está mi obra publicada en academia.edu y en researchgate.net. Academia Edu es como más amable, ¿no? Academia.edu, pueden hacer su cuenta hasta con Facebook o algo así. Y bueno, ahí está toda mi obra publicada de libre circulación, por si quieren leer algo por el estilo, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por estar. No sé si Sara tenga algo más que decir para cerrar o ya terminamos. No, profesor, pues le agradecemos mucho también por su tiempo, por esta sesión que nos permitió. Y pues no sé si alguien más también tenga algo que decir por último o ya cerramos la sesión. Pues yo nada más agradecer, la verdad es que me permite observar otros tipos de análisis, ¿no? Sobre todo esta serie que se me hace sumamente también interesante en la construcción, y verla a partir de estas teorías y a partir de este análisis que haces, sinceramente me gustó bastante porque me hace darme cuenta de otros temas, de otros
elementos que están ahí, ¿no? Que se hacen visibles una vez que se mencionan o una vez que se observa un poco más. Entonces, pues muchas gracias, la verdad es que me gustó mucho. Muchas gracias. Pues recuerden, ¿no? Que el verde no es un color creativo. Gracias a todas y a todos. Gracias, profesor. Hasta luego a todos. Nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.